Arte grabando. Pues muy buenas tardes, estamos dentro del marco de la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga y nada, un placer. Mira, preséntate a cámara, di tu nombre Pues, y el proyecto. Me llamo Rafael Alcázar, soy director de cine, me quedé ciego hace casi 5 años, pero sigo trabajando y ayer presenté aquí en el Festival de Málaga un documental sobre Vicente Aleixandre que se llama El poeta del corazón. Bueno, Rafael, yo creo que la primera pregunta es obligada, es decir, ¿cómo lo haces para dirigir y producir este documental teniendo en cuenta tu ceguera? Pues yo mismo pensé que cuando me comunicaron y me quedé ciego poco a poco, en muy pocos meses, pensé que se me hundía el mundo y que no podría hacer nada. Pero bueno, al final es como, igual que Beethoven escribió música cuando ya no oía, funciona mucho la memoria visual. Yo sigo viendo con la cabeza y me imagino los cuadros, en cuanto me dicen, por ejemplo, con qué objetivo está en la cámara, ya sé cuando desenfoca, el ángulo que tiene. Y a poco que me digan, pues aquí está la columna, aquí está, yo me dibujo el cuadro en la cabeza. Por eso, recurriendo a la memoria de haber estado trabajando con la imagen, pues casi 50 años, ¿no? Entonces, funcionan muy bien esos mecanismos y luego también hay que tener un equipo muy bueno de confianza, ¿no? Para saber que lo que dices te hacen caso y luego aguantarte, porque soy muy pesado. Pero de verdad habéis puesto la cámara aquí, que sí, tal. Y el borde, ¿dónde está aquí? La sombra, ¿se ve aquí? Claro, estoy todo el rato preguntando o exigiendo cosas. Que no quiero eso, por favor, que quiero lo otro. Pero bueno, ya me conocen, aparte del equipo son amigos y al final el cine es un trabajo colectivo. Totalmente. Uno dirige, pero es un trabajo colectivo. Totalmente. Aparte, yo la verdad que valoro mucho tu trabajo porque yo no podría hacerlo. La verdad que es un trabajo impresionante, increíble, y te doy la enhorabuena por ello. Nada, muchas gracias. A mí me parece una cosa normal de adaptarse, claro, a lo que te da la vida, ¿no? Pues yo afortunadamente siempre he sido muy animoso y bueno, caí en el pozo donde cae siempre, yo que sé, hasta después de una ruptura amorosa, lo que sea, pero yo enseguida salgo de los pozos. Afortunadamente tengo un buen carácter y bueno, y luego es una suerte, además lo digo, es una suerte poder seguir haciendo lo que me gusta, aunque no vea. Totalmente. Sí. Aparte que las limitaciones las tenemos uno en la mente, ¿no? Y es verdad, yo pensaba que se me acababa la vida y tal, y entonces al final dices, bueno, si tú crees en tu trabajo, crees en lo que haces, llegas a todo. Que te faltan los ojos, pues llegas con las manos, con el oído. Claro, es verdad. Sí. Las limitaciones de verdad están en la cabeza, tienes mucha razón. Claro. Bueno, Rafael, ¿cómo surge, de dónde parte esta idea del documental? Pues yo conocí personalmente a Vicente Aleixandre porque mis padres tenían una casa en Miraflores de la Sierra donde pasaban el verano y yo pasaba allí también todos los años, un mes más o menos, y Vicente Aleixandre tenía una casa en Miraflores de la Sierra donde iba todos los veranos, unos veranos muy largos, 3 o 4 meses, le gustaba mucho esa casa. Como formó Vicente muy pronto, siendo joven, pues sus padres le buscaron esa casa por el clima tan saludable que tiene el pueblo ese de la sierra madrileña, ¿no?
Y entonces yo cuando iba al pueblo a verme con los amigos, vamos, desde la casa de mis padres, pasaba siempre por la terraza del Hotel Victoria, donde Vicente con cierta frecuencia bajaba de su casa y tomaba café allí. Y entonces yo me animé al conocerle, a leer sus libros de poesía, me gustaron mucho y un día me atreví a saludarle y comprobé personalmente que era una persona muy afable, muy amable. Y al cabo del tiempo, al cabo de los años, pues bueno, pues hace como 2 años, menos de 2 años, me encontré al que es ahora el dueño de la casa que tenía Vicente Aleixandre. Entonces me contó algunas cosas de lo que se había encontrado, lo que había recuperado, y ya me revivió aquellos años en que yo había conocido personalmente a Vicente y lamenté que los jóvenes poetas de ahora y los jóvenes lectores no conozcan a un poeta tan extraordinario como es Vicente, ¿no? Entonces me animé por eso a hacer el documental. Lo preparé, busqué la ayuda de televisión y bueno, y se ha terminado. Ayer se estrenó. He pasado un año largo trabajando. Totalmente. Para ti, ¿cuál es el mensaje más importante que transmite el documental, el proyecto? Yo lo que he querido añadir, más allá de la poesía, porque la poesía solo hay que leerla para saber lo buena que es, ¿no? Sí. Y es una lástima que no se lea más a menudo la poesía de Vicente. Pero es que Vicente, aparte de ser un poeta extraordinario, no le dieron el premio Nobel de regalo, se lo tenía más que ganado, es que era una persona extraordinaria. Y eso es lo que yo he tratado más que nada de transmitir con el documental. Todas las personas que le conocieron dicen que era una persona bondadosa, generosa como pocos y con una personalidad extraordinaria. Y yo he querido ponerle a Vicente como ejemplo, ahora que estamos en un mundo donde se alaba el egoísmo, y lo del hacerse a sí mismo se interpreta en un sentido egoísta, de buscar yo, lo mejor para mí. Totalmente. Y la mejor virtud humana de las personas es la generosidad, darse a los demás. Entonces, Vicente era en esto alguien único. Era todo para los amigos, para la amante, daba lo mismo, incluso aunque no conociera a alguien. Era una persona generosa como pocos. Y yo quiero reivindicar esa virtud de la generosidad como una virtud olvidada del ser humano. Más allá de la ceguera, ¿qué complicaciones técnicas has podido encontrar a la hora de rodar el documental? Bueno, han surgido bastantes problemas de esos que no piensas con ellos. En todos los rodajes los problemas principales aparecen donde no piensas, ¿no? Y entonces hemos tenido un par de ocasiones donde por las condiciones de la luz, o en un exterior la lluvia, o en un interior, como por ejemplo fue en la Universidad de Cáceres, pues si abríamos las ventanas, era casi el mediodía, entraba la luz del sol con tan fuerza que nos cegaba y estropeaba, o sea, aumentaba mucho el contraste entre lo que tenía luz y lo que no tenía. Entonces, si cerrábamos las ventanas y poníamos luz artificial, la nuestra que yo llevaba, entonces la luz que había en el techo se notaba, era un tono de color diferente, y además hacía un ruido horrible. Entonces tuvimos que apagar las luces de arriba, con las de abajo, como era un espacio muy grande, no valía, unas complicaciones técnicas inesperadas, y al final, pero bueno, teniendo buenos operadores de cámara y buena voluntad, al final se sale de todo. Pero he tenido unas complicaciones inesperadas, eso
a veces dos veces, rodajes en exteriores, una vez de pronto empezó a llover en Madrid, como pocas veces había llovido, y nada, se fastidió. Y otra vez el tráfico no nos dejaba, la acera era tan pequeña que no podíamos rodar en una de las casas donde había vivido Vicente. O sea, pero bueno, son problemas que siempre te los encuentras de una manera o de otra en los rodajes. Y solamente hay que tener un poquito de experiencia para saber qué hacer. Irte a otro sitio, cambiar cambiar el día de rodaje y hacer otra cosa. Pero bueno, los que llevamos toda la vida rodando sabemos que esos problemas están todos los días. ¿Nos puedes comentar alguna anécdota del rodaje y por qué el público debe ver este documental en concreto? Sí, bueno, no del documental, pero sí que voy a contar una anécdota, ahora que estamos en Málaga. Y es que he coincidido con Antonio Saura, que hizo el guión. Yo hice un Estudio 1 en Televisión Española, donde debutó Antonio Banderas. Mira, Antonio Banderas debutó conmigo en este Estudio 1. Y quiero contar la anécdota porque es muy graciosa. Él acababa de llegar a Madrid con un grupo de aquí de Málaga, un grupo de teatro. Y el representante me dijo, oye, tienes que conocer a un chico joven que tiene unas ganas de trabajar en el cine que tú lo puedes imaginar. Y dije, pero bueno, si ya tengo todo cerrado, el casting ya no puedo. Le da lo mismo, aunque sea de figurante, de lo que sea. Digo, pero hombre, no exageres, que sí, que tiene tantas ganas de trabajar que le da lo mismo lo que sea. Digo, bueno, hay un papelito de un soldado que son 4 o 5 líneas, pero me da vergüenza ofrecérselo. Que sí, que lo quiere. Bueno, y entonces, cuando llegó el primer ensayo, que llamamos nosotros a la italiana, que se pone todo el círculo así, y empiezan los protagonistas y todos los personajes, llegó al que era el otro soldado, era una pareja. Antonio Banderas hacía este papelito más pequeño y el otro soldado tenía un papel como casi 2 páginas, o sí, tampoco muy largo, pero 2 páginas. Y cuando le toco el papel y yo le oigo, digo, tierra, trágame. Me habían engañado, no sé si el representante o él mismo, y tenía una voz de pito horrible, estaba doblado y no me lo habían dicho. Y yo dije, a ver cómo soluciono esto, porque el que oiga esta voz se va a tronchar de risa, va a romper toda la narrativa. Y a continuación llega Antonio Banderas, jovencito, y una frase, vamos, un trocito de 3 frases, lo dice tan extraordinariamente que pum, se me encendió la luz. Y dije, a ver, alto, aquí hay un error. Os habéis equivocado de papel. Y el de Antonio es este, y el otro. Todo el mundo se tronchó a reír porque sabían que sobre la marcha yo me había dado cuenta que Antonio Banderas era muy bueno y el otro daba risa a escucharle, ¿no? Y entonces Antonio, pues imagínate, de imaginar que hacía 4 frases a hacer página y media, pues estaba más contento que unas castañuelas. Y ese fue el debut ante las cámaras de Antonio. Qué curioso. Y muchas gracias por compartir. ¿El qué? Muchas gracias por compartir con nosotros. Nada, a ti, muchas gracias. Y bueno, futuros proyectos que tengas, que puedas comentar, si tienes alguno. Yo encantado, estupendo, sí. Encantado de conocerte. ¿Dónde está tu mano? Mucho gusto. Y futuros proyectos que tengas, que pues, se puedan comentar. Tengo un par de proyectos. Bueno, he escrito un libro de cuentos que lo presento la semana que viene. Yo no paro de hacer cosas. Y se llama El cometa perdido y otros relatos románticos. Son relatos románticos, unos autobiográficos, otros inventados, que he recopilado y lo presento la semana que viene. Y aparte de este proyecto inmediato, vamos, del libro estoy dando vueltas ahora a un proyecto sobre el problema de la vivienda de los jóvenes. A ver cómo lo armo y a ver cómo lo hago, pero estoy preparando ahora. No sé todavía muy bien
la estructura, pero estoy trabajando en un proyecto sobre el problema de la vivienda para los jóvenes. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo, Nada. por compartir con nosotros. Nada, muchas gracias Todo. a ti, Guillermo. Y que Muchas vaya gracias.